¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Recordaremos que en las sesiones anteriores hemos hablado de esta administración del riesgo y de algunas herramientas que nos permiten generar la posibilidad de aplicar esa administración de riesgo dentro de nuestra empresa. Hemos platicado que dentro de los instrumentos bursátiles sabemos perfectamente que las opciones y los futuros financieros son dos muy buenas herramientas para poder aplicar esa administración del riesgo dentro de nuestra organización. En la sesión del día de hoy estaremos hablando de algunos ejercicios prácticos de cómo poder llegar a realizar operaciones con opciones. En este sentido, hablaremos de un archivo adjunto que está ligado a esta sesión, en el cual aparecen algunos ejercicios de opciones, además de algunas actividades de aprendizaje que nos permitirán fortalecer esos conceptos de opciones financieras. Nuevamente, bienvenido y vayamos directamente a la sesión del día de hoy. Hemos platicado entonces que una de las herramientas básicas que nos permiten llegar a administrar adecuadamente el riesgo son las opciones. Las opciones financieras son los denominados contratos bursátiles, dado que están estandarizados en tiempo, cantidad y calidad del activo. Esas opciones nos permiten llegar a generar la posibilidad de fijar el precio de los activos en el futuro. Para mí, el hecho de fijar el precio que pueda tener la materia prima que yo voy a necesitar para la elaboración de mi bien o servicio, o el hecho de que yo pueda fijar el precio que tendrán mis bienes o servicios que produzco, obviamente que lo que provocarán será una certidumbre total a través de la cual empezaré a generar una planeación estratégica y que esa planeación estratégica pueda lograr sus resultados en cuanto a los objetivos que hemos establecido desde el inicio de este año fiscal. En ese sentido, sabemos que las opciones prácticamente podríamos decir que es uno de los principales instrumentos de la administración del riesgo porque a través del pago de una prima yo me desentiendo de alguna manera u otra de cuál pueda ser el comportamiento que tenga el activo en el futuro. En ese sentido, yo mencionaba que hay que tener muchísimo cuidado en el caso de vender estas opciones, cuál será la cantidad de prima que estaré dispuesto a absorber por todos los riesgos que está generando ese precio del activo en el futuro. En ese aspecto, yo sé que si yo pago la prima o si yo recibo la prima, pues de alguna otra manera estoy estableciendo el precio que tenga el activo en el futuro. Si yo pago la prima, estoy en la posibilidad de ejercer el derecho en el futuro. Si yo recibo la prima, estaré obligado en el futuro, independientemente del precio que pueda tener el precio del activo. Volviendo a esta parte tan importante, esa parte tan importante que mencionábamos en las sesiones anteriores, hablábamos de un cuadro integral donde en la parte izquierda mencionábamos toda la parte de las opciones calls y en la parte derecha hablábamos de las opciones tipo puts. En el caso de las opciones que llegan a terminar en la sección superior, decíamos que eran opciones largas y que por esas opciones largas yo tenía la posibilidad de ejercer un derecho en el futuro siempre y cuando pagar una prima. En el caso de aquellas opciones que terminaban hacia números negativos, yo sabía que esas opciones eran opciones cortas y que esas opciones cortas, ya sean calls o puts, yo quedaba obligado a vender o a comprar dependiendo del tipo de posición que tenía. Solamente como recordatorio, decíamos que los calls pueden ser de dos tipos, calls largos o calls cortos, mientras que los puts pueden ser de dos tipos, puts largos o puts cortos. En el caso de los calls largos o las opciones largas, yo sabía que eran opciones que compraban los derechos. Estas poseen derechos. Mientras que en el caso de las opciones cortas, en el caso del call corto o bien del put corto, en esta situación yo encontraba obligaciones. Lo importante tanto de los derechos como de las obligaciones es que para que yo pueda adquirir un derecho necesito pagar una prima, es decir, tendré una prima pagada para las opciones largas, mientras que para las opciones cortas tendré una prima
pero recibida. Ya empezábamos a hablar en los casos anteriores de cuál iba a ser la cantidad de prima que yo tenía que pagar o tenía que recibir en el futuro. Es decir, si yo estaba calculando una opción en la cual poder ejercer los derechos en cualquier momento de la vida del contrato, yo sabía que esa opción de tipo americano generalmente iba a pagar una prima mucho mayor que una opción de tipo europeo. Dado que la opción de tipo europeo, pues solamente puedo ejercer los derechos al momento en el que concluye el contrato. Aquí hay una diferencia muy clara entre el caso de la prima, tanto para las opciones americanas como para las opciones europeas. En el caso de las opciones americanas, yo sabía que por el hecho de no conocer con toda precisión cuándo se iban a ejercer los derechos, entonces de alguna u otra manera yo tenía que generar una prima mucho más fuerte, tanto a pagar como a recibir. Es decir, tener cierta cantidad que me permitiera generar la posibilidad de estar cubierto ante aquellos derechos que me exigieran o la posibilidad de estar cubierto en el sentido de poder exigir esos derechos en el futuro. En el caso de una prima europea, aquella que se exige hasta la conclusión del contrato, pues probablemente los métodos, cualquiera que pudiera yo usar, generalmente me arrojaban una prima sensiblemente menor. Es decir, el valor final que podía llegar a tener una prima europea en comparación de una prima americana era mucho menor, porque yo sabía con toda exactitud cuál era la cantidad de prima que iba a pagar o a recibir en el momento en el que se me exigieran los derechos. En esa situación, entonces, teniendo perfectamente claros en dónde pagamos derechos y en dónde quedamos obligados por vender esas opciones, yo recomendaría que abrieras tu archivo adjunto de opciones y que pudiéramos empezar a generar un ejercicio. Un ejercicio en el cual yo estoy estimando el precio de una prima en términos porcentuales y estoy dando algunos valores principales en cuanto al cálculo que se puede generar en ese tipo de herramientas. Bien, si partimos en este archivo adjunto, lo primero que me dice es una tabla muy grande en columnas, pero lo importante es ponernos muy de acuerdo en cuanto a qué me está mencionando cada una de esas columnas. En este caso me menciona, la primera columna me habla de un determinado activo. Mencionamos en alguna sesión que el activo podría ser un commodity o podría ser un security. En otras palabras, el activo podría ser una materia prima o podría ser un indicador bursátil, una tasa de interés o un tipo de cambio. En este sentido, pues es importante verificar de qué tipo de contrato estamos hablando. Habrá diferencias en cuanto no solamente los precios de los diferentes activos, sino la cantidad de prima a pagar por uno u otro. Por lo tanto, es de suma importancia pues verificar qué tipo de activo es el que estoy tratando de contratar en ese mercado opcional. También es cierto que algunos mercados internacionales no ofrecen toda la gama tanto de commodities como de securities que existen. Por ejemplo, en el caso de México. En el caso de México, el mercado mexicano de derivados, ese denominado MEXDER, solamente tiene securities hasta este momento en el cual yo puedo ingresar y contratar este tipo de securities, dólar, acciones, índices, tasas, etc. Sin embargo, hasta este momento no se ha adquirido la posibilidad de contratar un commodity. En otros mercados, como el mercado de Chicago, ahí observamos que The Chicago Board of Trade generalmente tiene commodities en lugar de securities, mientras que el Chicago Mercantile Exchange tiene securities en lugar de commodities. Vuelvo a insistir, la importancia o la imperiosa necesidad de identificar claramente de qué activo estamos hablando. En la segunda columna habla del valor del contrato. Este tipo de mercados son estandarizados en tiempo, en calidad y en cantidad del activo. Es un mercado estandarizado y por lo tanto yo me ajusto a las condiciones que pueda tener el mercado. En este caso yo sé que habrá
muchos contratos en las diferentes bolsas de opciones, dentro de las cuales yo tendré que ajustarme a esas condiciones en las que se oferta el producto opcional en tal o cual mercado. Por ejemplo, sabemos perfectamente que en el caso del maíz, si yo quisiera contratar maíz en el futuro, pues yo tendré que contratar por lotes mínimos de 5,000 costales, no menos. En el caso del petróleo, yo tendré que contratar lotes mínimos de 1,000 barriles. En el caso de los dólares, yo tendría que contratar 10,000 dólares por contrato. O en el caso del oro, necesitaré contratar 100 onzas por contrato. Y así muchísimos otros activos de los cuales pudiésemos hablar. En este caso, estamos mencionando que dependerá el nombre del activo, tendrá un específico valor de contrato de acuerdo a la bolsa en la que se está negociando este tipo de instrumento. La siguiente columna habla de el tipo de opción. Obviamente que en el tipo de opción decíamos que las opciones pueden ser 4. O hablamos de calls, largos y cortos, o hablamos de puts, largos o cortos. En este sentido, estamos hablando de 4 diferentes tipos de opciones a través de las cuales yo puedo empezar a operar en este mercado de derivados. Por lo tanto, cada una de las situaciones en cuanto a derechos y obligaciones por el contrato que estoy adquiriendo son diferentes de acuerdo a la postura que estoy tomando. La siguiente columna habla del precio del ejercicio. Llámalo precio del ejercicio, llámalo precio futuro, llámalo precio pactado o como lo denominan los americanos, strike price. En este sentido, lo importante es verificar que ese strike price está fijo. La esencia del mercado de derivados es fijar el precio. Y a ese precio fijo, ¿cómo lo vamos a denominar? Precio de ejercicio. En este sentido, es de suma importancia saber en cuánto adquirirás o en cuánto venderás el activo en el futuro, porque dependerá del precio de ejercicio en el cual tú estás pactando este activo en este momento. El siguiente renglón o la siguiente columna habla de la prima. Una prima dada en 2 valores, una prima porcentual y una prima monetaria. La prima porcentual generalmente es como la podemos encontrar en el mercado. Un determinado porcentaje del precio del ejercicio es lo que me va a costar poder fijar ese precio tanto para comprarlo como para venderlo. En ese sentido, pues yo sé que la prima puede estar dado en términos porcentuales o bien puede estar dado en términos monetarios. Y de alguna otra manera cualquiera de los dos pues son equivalentes. Es decir, yo de dónde estoy generando el valor de la prima, del porcentaje que estoy obteniendo del precio del ejercicio. La siguiente columna, una manera de poder llegar a demostrar que este objetivo o que este caso me está hablando en el futuro de la necesidad de contratar este activo el día de hoy, pues es comparándolo contra ese precio spot. Yo estoy suponiendo que al término de cada uno de los contratos que yo estoy adquiriendo, el precio que tenga en el activo en el spot puede estar por arriba o por abajo del precio del ejercicio. Yo necesito conocer ese precio spot, ¿para qué? Para poder evaluar la opción, para poder decir si la opción está in the money, at the money o out of the money. Estas 3 características sobre las cuales pudiera estar la opción es de suma importancia en el sentido de que si está in the money, yo sé que si soy una opción larga, voy a ejercer los derechos. Si soy una opción corta, me ejercerán los derechos en el caso de que el estatus de la opción esté dentro del dinero. Si la opción está out of the money, si yo soy una opción larga, voy a permitir que el contrato expire. Me conviene más no ejercerlo que ejercerlo. Pero en el caso de ser una opción corta, en ese sentido, pues yo sé que en un estatus out of the money no me ejercerán el derecho y por lo tanto podré conseguir la utilidad máxima que he generado en ese contrato. ¿Cuál es la utilidad máxima para las posturas cortas? Efectivamente, la prima recibida. En ese sentido, cualquiera de los 2 estatus, tanto in como out of the money, estará estableciendo la posibilidad de ejercer o no ejercer dichos derechos. El siguiente renglón habla de un punto de equilibrio.
Si bien es cierto ese punto de equilibrio, de acuerdo al tipo de opción en la que podamos estar situados, si es un call o si es un put, se calcula diferente. En el caso de los calls, yo sé que si yo quisiera conocer el punto de equilibrio, será el precio de ejercicio más la cantidad de prima que pagué por ese contrato. Y de esa manera estaré llegando a un precio de ejercicio, a un punto de equilibrio en el cual ese punto de equilibrio ya me absorbió el costo que yo pagué por ese contrato. En el caso de ser un put, al precio de ejercicio le voy a restar la cantidad de prima que pagué por ese contrato. Si yo estoy en la suposición de que el put está respetando un comportamiento en el mercado en el cual empezará a caer el precio del activo, entonces es de suma importancia verificar que el punto de equilibrio está por abajo del precio del ejercicio. ¿Qué tanto por abajo? Perfectamente conocido, lo que pagaste por ese contrato. Por lo tanto, el punto de equilibrio me empezaría a decir cuál es la meta en el cual yo puedo empezar a ejercer el derecho o no ejercer el derecho. ¿Qué tanto me conviene que ese activo se haya movido hacia arriba o hacia abajo y que en este sentido pues yo ya pueda ejercerlo porque no solamente está en un estatus dentro del dinero, sino además de ello ha rebasado el punto de equilibrio? Obviamente por esa situación yo contraté el instrumento porque yo tenía la posibilidad o tenía firmemente la creencia de que iba a rebasar ese punto de equilibrio. Si yo no hubiera tenido esa creencia, simplemente no adquiero los derechos de ese instrumento. Esa columna me estará dando un punto de referencia o un parámetro muy adecuado para que yo pueda empezar a generar la posibilidad de empezar a tomar utilidades dentro del mercado o de alguna otra manera pues saber que en este momento está generando una minusvalía el contrato que yo estoy adquiriendo. El siguiente renglón me habla justamente de ese estatus de la opción. Y estoy mencionando que el estatus puede ser de tres maneras. O está dentro del dinero, o está en el dinero, o está fuera del dinero. En el caso del estatus in the money, lo importante es conocer que se ejercerá el derecho. En el caso de la opción out of the money, yo sé que expirará o terminará el derecho. Pero en el caso at the money es un caso sumamente interesante porque en ese caso yo estoy mencionando la situación de liquidar la opción. Al final de esta sesión hablaremos claramente de qué significa esa liquidación de la opción. Vayamos con la siguiente columna. Una vez que yo ya aclaré en qué estatus está la opción, entonces lo único que resta conocer es cuánto realmente ganó en términos netos la posición y cuánto ganó o perdió la contraparte. Aquí volvemos a ejercitar la idea de que ¿cuál es la contraparte de un call largo? Un call corto. ¿Cuál es la contraparte de un put corto? Un put largo. Las dos posiciones están en la misma postura, es decir, en la misma opción. El call tiene su propia contraparte en sí misma, ya sea de compra o de venta. Y el put tiene su contraparte en sí misma, ya sea larga o corta. En este sentido, hemos aclarado qué vamos a reflejar en cada una de esas columnas. Y sin mencionar un texto, sino simplemente dándole valores a estas opciones, vamos a empezar a desarrollar el caso. Sin embargo, hasta aquí sí sería muy interesante hacer una reflexión sobre los conceptos que hemos platicado, no solamente en esta sesión, sino en sesiones anteriores. Por lo tanto, solicito que acudamos a estas actividades de aprendizaje para poder refrescar estos conceptos que conoces, pero que son de suma importancia para poder llegar a la elaboración de este cuadro. Por lo tanto, vamos a las actividades de aprendizaje y regresamos en un momento más.
Espero que hayas estado muy bien en estas actividades de aprendizaje y vuelvo a mencionar, como en cada una de las sesiones, que cuentas con el servicio de atención tutorial que te acompañará durante todas las actividades de aprendizaje si así lo necesitaras. Lo importante de la elaboración de esas actividades de aprendizaje es, pues, fortalecer esos conceptos que ya posees y de alguna otra manera darle una mucho mayor solidez a cada una de esas palabras que mencionamos en esta sesión. Por lo tanto, pues vuelvo a hacer énfasis en el uso de ese servicio. Bien, mencionábamos que vamos a tratar de realizar un ejercicio en el caso de las opciones. Sin embargo, yo estaba hablando de una situación muy interesante, donde ¿por qué es importante la evaluación de la opción? La evaluación de la opción es importantísima porque ahí me está mencionando cuándo voy a ejercer los derechos o cuándo voy a permitir que expire el contrato. Yo sé perfectamente, volviendo a repasar esa parte, que cuando estamos hablando de un estatus o evaluación de la opción, estoy comparando el strike price, que en ese caso ese precio del ejercicio está fijo, contra un precio spot, al cual puede venderse o comprarse en el futuro. El spot es variable. El spot puede estar por abajo del strike price, por arriba del strike price o en el mismo precio. Dependiendo del tipo de opción que tú puedas tener, el estatus de la opción te arroja que la opción puede estar en un estatus in the money, y en este sentido hablamos de que cuando la opción está in the money se ejerce. Si tú eres la opción larga, ejercerás los derechos. No sé, un ejemplo. Suponiendo que tú contrataste un dólar a 11 pesos y al momento en el que el spot se encuentra a 12 pesos, pues tú eres una posición larga, eres un call largo. La pregunta es, ¿ejercerías el derecho de comprar tu dólar a 10 cuando hoy en el mercado está a 11 pesos? Sí lo ejercerías, porque por ello pagaste una prima y por ello acudiste a la contratación de este tipo de instrumento. Pero en el caso de una opción corta, en ese call corto, ¿qué le va a pasar? O sea, él no ejercerá el derecho, pero le ejercerán el derecho. Él vendió ese dólar tiempo pasado a 10 pesos. Él estaba estimando que obviamente la situación del mercado no le permitiera moverse mucho a este precio del activo. Sin embargo, en este momento tendrá que vender ese dólar a 10 pesos sin importar si él lo consigue a 11 o por arriba de ello. Por lo tanto, estamos hablando de que este contrato in the money establece una posición diferente dependiendo de la posición que puedas tener. Si eres un contrato largo, para eso lo hiciste. Y si eres un contrato corto, bueno, esperemos que los cálculos en cuanto a la prima recibida te alcancen para poder pagar esas cantidades que prometiste vender o comprar en el futuro. En el caso de una opción de tipo out of the money, mencionamos que el contrato expira. Probablemente la mejor situación o la situación más recomendable para una opción de tipo corto. Porque si expira el contrato, es decir, no se ejerce, entonces yo me quedaré con la cantidad total de utilidad que estoy sacando de esa opción, es decir, la prima recibida. Y en este sentido, bueno, yo como una opción larga estoy permitiendo que el contrato expire porque me conviene más comprar o vender ese contrato, comprar o vender ese activo en el mercado que ejercer los derechos que adquirí tiempo pasado. Y de alguna otra manera, pues esa situación para mí es lo más conveniente, permitir que expire. Y para la posición corta, pues es lo ideal, porque se está quedando con la cantidad total de prima. Sin embargo, yo decía, hay un estatus muy interesante que es el estatus at the money. El precio spot y el precio, el strike price, valen lo mismo. En este sentido, lo que yo voy a buscar es que la opción se liquide. Pero, ¿qué significa que una opción pueda liquidarse?
Vamos a suponer que yo soy una opción larga. Volvemos a generar la gráfica. Yo soy un call largo. Contraté $1 a 10 pesos. Estoy comprando los derechos de comprar $1 a 10 pesos en el futuro y para ello pagué 50 centavos. Al momento de evaluar la opción me doy cuenta que el precio spot y que el precio futuro, el strike price o el precio del ejercicio, cuestan lo mismo, es decir, 10 y 10. Por lo tanto, en esta operación, ¿yo qué haría? ¿Permitiría que el contrato expire o permitiría ejercer el derecho? Seguramente lo que trataría de hacer sería liquidar la opción. Liquidar la opción sería poner una opción en contra. Si yo estoy largo, al momento de evaluar mi opción y me doy cuenta que no se ha movido, es el precio del activo y que ya han pasado días, entonces voy a contratar una posición contraria. Volviendo al ejemplo, si yo inicié con un call largo, pues ahora voy a contratar un call corto. En el call corto voy a vender el activo a 10 pesos. Sin embargo, por vender este activo, seguramente estaré ganando una prima de 0.25 pesos por cada dólar. ¿Qué estoy haciendo con una liquidación? En el caso de que yo tenga una liquidación, yo sé que la prima pagada fue de 50 centavos y que tengo una prima recibida de 0.25. Por lo tanto, mi costo neto será de 0.25 en rojo. Un costo neto. Una liquidación, cuando tú inicias en una opción larga, lo que trata de buscar es que el costo se reduzca. Si el costo inicial fue de 0.50 centavos y yo veo que el precio no se ha movido, entonces voy a liquidar la opción, a poner una opción en contra y con esa liquidación de la opción que voy a buscar, que el costo se reduzca. Es muy diferente tener un costo total a 50 centavos a que si el precio no se ha movido, si se ha mantenido lateral en el tiempo, pues tratar de generar un precio que me permita disminuir ese costo. Entonces yo podría concluir, si yo inicio contratando un call largo, el precio spot y el strike price se mantienen en el mismo valor, entonces yo voy a liquidarlo a través de la contratación de una opción contraria, un call corto. Por ese call corto, en lugar de pagar prima, recibiré prima, pero nunca será igual la cantidad que yo pagué, porque el mercado hoy está más estable, hay menos volatilidad y probablemente el precio al cual yo estoy vendiendo esta opción ya le quede menos días por vencer. Generalmente será menor la prima recibida que por la prima que pagué. Pero lo que sí estás haciendo es que estás reduciendo el costo. En ese ejercicio, si quisiéramos tratarlo de traducir a un ejemplo contrario, es decir, que podamos llegar a generar una liquidación, pero en una opción corta. Es decir, cuando yo empiezo a contratar primero, o yo comienzo por una opción corta, y en esa opción corta lo que yo estoy tratando de generar es recibir una prima, y veo que el precio spot, tanto el precio futuro, no se han movido, entonces ahora voy a generar una posición en contra. La posición en contra a un call corto será un call largo. Ahora, por esa opción, voy a tratar de pagar cierta prima. Y algunos operadores dentro del mercado de derivados lo llaman como un hedge, una cobertura. Es decir, yo voy a estar en la posibilidad de renunciar a cierta cantidad de utilidad a cambio de tener una utilidad prácticamente garantizada.
renuncio a tener una utilidad de 50 centavos a cambio de guardar desde este momento 25 centavos por cada opción. Por lo tanto, quiere decir que estoy haciendo una cobertura total. Si mañana el precio se moviera y esto me provocara una posibilidad de generar un mayor precio hacia el futuro, pues estoy totalmente cubierto por esa opción larga que pagué. Si lo vemos en términos gráficos, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a suponer que yo empecé con una opción corta. Vendí los derechos de $1 a 0.50 pesos. El precio spot y el precio futuro no se mueven. Por lo tanto, en este momento quiero poner una opción contraria, por la cual voy a pagar 25 centavos. Volviendo al ejercicio, tengo una prima recibida de 0.50 y tengo una prima pagada de 0.25. Una opción corta de inicio, cuando se liquida, ¿qué me está generando? Garantizar una utilidad neta. Estoy renunciando a tener una utilidad de 50 centavos a cambio de garantizar una utilidad de 0.25 centavos. ¿Dónde está el hedge? El hedge está aquí. En el momento en el que el precio pudiera empezar a crecer, como yo vendí los derechos de comprar, entonces, si el precio empieza a crecer, esta opción que yo compré me está dando lo que se mueva el precio en el futuro. Y en este sentido, esta opción está totalmente inmune a las obligaciones que yo contraje con otra persona. En esta sección se está generando la cobertura. Repasando, en el caso de una liquidación, si yo empiezo con una opción corta y el precio spot y el precio futuro no se han movido, lo que yo voy a estar buscando es garantizar una utilidad menor, pero garantizada. En el caso de una liquidación, pero cuando yo comienzo en una posición larga, lo que yo estoy buscando es tratar de reducir el costo. En lugar de consumir o asumir todo ese costo por la prima pagada, pues al momento de liquidarla, yo sé que esa prima pagada, en cuanto a la cantidad que yo generé, se va a reducir por esa otra opción que estoy contratando. El caso de la liquidación prácticamente es un caso muy sui generis. En el caso de los mercados, generalmente el estatus de la opción o es in the money o out of the money. Y en ese sentido, pues ahí observamos algún comportamiento claro en cuanto a cómo se está generando ese precio de la opción. Bien, vayamos otra vez a la parte del ejercicio. En la parte del ejercicio estamos mencionando que tenemos 4 opciones. La primera opción es una opción de tipo call largo, la segunda opción es un call corto, la tercera opción es un put largo y la última opción es un put corto. Solamente repasando qué tipo de derechos y obligaciones. En el caso del call largo, yo adquiero los derechos por pagar una prima. En el caso del call corto, yo vendo esos derechos y por lo tanto la prima que recibo será la cantidad máxima de utilidad que yo puedo llegar a tener. En otro supuesto, también hablamos de el put largo y corto. En el caso de un put largo, yo estoy pagando la prima porque quiero adquirir los derechos de vender. En el caso del put corto, yo estoy recibiendo la prima porque me estoy comprometiendo a comprar en el futuro independientemente del precio en el que se pueda colocar. Una vez que ya revisamos qué cantidad de derechos o quién tiene los derechos y quién tiene las obligaciones, esto es muy importante debido a que en función de quién tiene los derechos o quién tiene las obligaciones, empezaré a generar un pequeño estado de resultados. Bien, vayamos entonces
a esa primera opción. En la primera opción está hablando de un contrato de maíz. Mencionábamos que el contrato está estandarizado. El valor del contrato en los mercados internacionales es de 5,000 costales, 5,000 costales de maíz. La opción de este activo es un call largo. Yo voy a tener los derechos de comprar en el futuro. El precio de ejercicio está dado en dólares. Aquí me está hablando muy probablemente por cada costal de maíz yo pago $7.5060. Tengo una prima de 3.95%, es decir, si yo quisiera fijar el precio del maíz o de cada costal de maíz en el futuro, entonces yo tendría que pagar 3.95%. ¿De qué? Del precio del ejercicio. Por lo tanto, ¿cómo estoy obteniendo ese valor numérico? Estoy multiplicando 7.5060, que es el precio del ejercicio, por el 3.95%. Y ahí obtengo una prima de $0.2964 por cada maíz que estoy adquiriendo. El precio spot es de 7.5110. Yo estoy suponiendo que en el futuro, al término del ejercicio, el precio en el cual se está situando ese maíz sea de 7.5110. El número de contratos estipulado hasta este momento es de 30 contratos. Es decir, yo tuve la necesidad de cubrirme con 150,000 costales de maíz. Bien, ya estoy en posibilidad de generar el estatus de la opción. Yo voy a tomar el precio del ejercicio y voy a tomar el precio spot y voy a hacer una comparación entre ellos. El precio del ejercicio 7.5060. El precio spot 7.5110. El precio del ejercicio siempre estará fijo. El que puede ser variable es el precio spot. Si el precio spot en este momento está por arriba y si estamos hablando de un call largo, entonces el estatus de la opción es in the money. ¿Qué significa un estatus in the money? Que ejerceremos el derecho. Ejerceremos el derecho de poder comprar ese activo a 7.5060, dado que en el mercado hoy conseguimos ese maíz en 7.5110. Prefiero comprarlo a 50.60 que comprarlo a 51.10. Por lo tanto, aquí yo estoy mencionando que tendré la posibilidad de generar cierto derecho. Ahora, vayamos a esa parte. Una vez que yo ya identifiqué que el estatus es in the money, yo tengo que generar pues dos estados de resultados. Uno para la posición, que en este caso es un call largo, y otro para la contraparte, que en ese caso será un call corto. Bien, en este momento yo sé que por ser una posición larga, yo tengo una prima pagada. Esa prima pagada está representando, de acuerdo con el ejercicio, 0.2964. $0.2964 por lo que vale el contrato, 5,000 costales, por el número de contratos que yo estoy apalancando o que yo estoy adquiriendo en este momento, que son 30. Entonces, con esto obtengo una prima pagada total. En esta cantidad yo tendré una cantidad negativa porque lo estoy pagando. Pero a este estado de resultados tengo que generar una cantidad positiva y la vamos a denominar recorrido del precio. Yo voy a ejercer el derecho, ¿por qué? Porque el día de hoy, si yo quisiera comprar este maíz me costaría 7.5110. Sin embargo, yo adquirí el derecho de poderlo comprar
de acuerdo al precio del ejercicio, que es de 7.5060. Esta diferencia la estoy adquiriendo en cada uno de los costales que apalanqué y por el número de contratos que adquirí. El resultado de esta operación será una cantidad positiva. El resultado neto para este primer ejercicio me habla de que la opción tiene una pérdida de $43,710. Es decir, su pérdida neta equivale a 43,710 pesos. Con esto estoy mencionando que independientemente si el estatus de la opción es in the money, esto no nos garantiza que podamos llegar a tener una utilidad. Efectivamente, estás generando la posibilidad de tener una reducción en el costo, pero no estás en este momento generando una utilidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera has llegado al punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio de este contrato del maíz? 7.5060, el precio del ejercicio, más el punto 2964. Es decir, para que yo empezara a conseguir una utilidad neta, el precio spot debió haberse colocado por arriba de los $7.80 por cada maíz. Si en este momento tan solo el precio del ejercicio cuesta 7.5110, efectivamente sigue estando in the money, pero eso no significa que yo empiece a generar una utilidad. Yo no voy a generar ninguna utilidad hasta que no rebase ese punto de equilibrio. Por lo tanto, si seguimos por abajo del punto de equilibrio, pues el resultado será una pérdida neta. Ahora, lo interesante de este caso es que si yo quisiera realizar el estado de resultados, pero ahora de la contraparte, entonces vamos a suponer que en lugar de ser un call largo, ahora es un call corto. Si es un call corto, en lugar de ser una prima pagada, es una prima recibida. Si es una prima recibida, esta cantidad ya no es negativa, es positiva. Sin embargo, como me van a ejercer el derecho, el recorrido del precio sí será una cantidad negativa. Pero la cantidad negativa es menor a la cantidad positiva. Por lo tanto, este no tiene una pérdida, sino tiene una utilidad neta. En un estatus in the money, los papeles se invierten. Para la contraparte, en lugar de ser una pérdida, es una utilidad. Ahora, se redujo su utilidad, porque su utilidad pudo haber sido la cantidad de prima recibida total que cobró por ese contrato. Sin embargo, como le ejercieron el derecho, su utilidad se redujo, pero en este momento sigue teniendo una utilidad. En un status in the money, lo que gana la posición, lo pierde la contraparte. O viceversa, lo que pierde la posición, lo gana la contraparte. En un estatus in the money. Sin embargo, el caso puede ser diferente en una situación fuera del dinero. Sin embargo, quisiera hacer un alto para acudir a esas actividades de aprendizaje otra vez y volver a verificar estos valores, no solamente con el ejercicio que tienes en tu página de Excel, sino también en algunos puntos que podrían apoyarnos en cuanto a aclarar algunas dudas que se hayan generado en este segmento. Por lo tanto, en un momento más, vuelvo contigo.
Espero que les pueda aclarar algunas dudas que hayan generado o que se hayan generado en el último segmento. Mencionábamos principalmente cuál era la diferencia entre un estatus in the money y un estatus at the money y la importancia de llegar a esa determinación del punto de equilibrio para saber si pudieras llegar a generar utilidad neta o bien seguirías en la parte de las pérdidas netas. Sin embargo, mencionábamos que en el caso out of the money o fuera del dinero tiende a ser un poco diferente. Vayamos a ese segundo contrato. En el segundo contrato hablamos de un contrato cuyo activo es el petróleo. En el caso de ese activo de petróleo, yo sé que estamos hablando de un call corto. El precio o el valor que tiene el activo al momento de contratarlo es de $67.70 por cada barril, de los 1,000 barriles que tiene ese contrato. También es cierto que estamos hablando que su prima, en términos porcentuales, es del 4.90%, es decir, $3.3173 por cada uno de los barriles que yo quisiera fijar a ese determinado precio. Y que el precio spot se encuentra en 66.90. El strike price, tomo el strike price, tomo el precio spot, los comparo entre ambos y ahora me estoy dando cuenta que el precio spot está por abajo. Por lo tanto, yo ya sé que el estatus que tiene esta opción corta, es un estatus out of the money. Vayamos a esa parte de qué es lo que pasa con la posición y qué es lo que pasa con la contraparte. Otra vez mencionamos la necesidad de poder estar generando un estado de resultados. Entonces, si la opción es corta, la prima que yo estoy generando en esta opción es una prima recibida. Para mí es importante decretar cuál es el valor de la prima recibida total. Por lo tanto, lo que tendría yo que hacer sería multiplicar el precio de la prima, 3.3173, por el valor que tiene el contrato por la cantidad de contratos que estoy adquiriendo. Este valor me está dando una cantidad positiva de $298,557. En este caso, lo que yo recibiría por vender este derecho serían $298,557. La pregunta es, si me van a ejercer el derecho, ¿sería significativo determinar ese recorrido del precio para encontrar la cantidad negativa? No. Porque si no me ejercen el derecho y yo soy una posición corta, yo sé que mi utilidad no se verá impactada. Por lo tanto, me estoy quedando con esa prima recibida total en un inicio, pero en este momento que estoy haciendo la evaluación, la voy a dejar de denominar prima recibida total. Ahora para mí será utilidad neta. Esa es mi utilidad neta. Lo que yo recibiré serán los $298,000 debido a que no me están ejerciendo el derecho. Sin embargo, en la contraparte, ahora estaríamos hablando de la contraparte que es un call largo. El estatus es out of the money. Y si el estatus es out, va a permitir que expire el derecho. Él está pagando una prima total, una prima pagada total de $298,557. Sin embargo, para él sí vamos a tener que buscar por qué no está ejerciendo el derecho. Él no está ejerciendo el derecho porque el recorrido del precio le está mencionando lo siguiente. Si el día de hoy el activo lo puedes encontrar a 66.90 cada barril de petróleo, cuando tú lo fijaste a 67.70, vas a dejar que este activo expire.
por los 1,000 barriles por los 90 contratos adquiridos, porque aquí lo que tendrás será una utilidad de $72,000. Sin embargo, esta contraparte sigue teniendo un costo, pero ahora ya no de los 298, sino tan solo de $226,557. Si bien es cierto, sigue teniendo una pérdida. Pero es menor a los 298. Con esto estoy mencionando que en un estatus out of the money, el mayor beneficiado será la opción corta, porque la opción corta se queda con la cantidad total de prima. Sin embargo, puede ser que ese recorrido del precio sea tan representativo que en lugar de presentarle una pérdida neta, como en el caso que acabamos de ver, le esté presentando una utilidad neta. Es decir, vamos a suponer que el precio, en lugar de haber caído, si hubiera, para el caso de la contraparte, el precio spot le sale muchísimo más barato poder comprarlo en el mercado que ejercer su derecho. Por lo tanto, se va a permitir perder esos 298 a cambio, supongo, de $300,000. Por lo tanto, estamos hablando que en ese estatus out of the money, no lo que pierde uno lo gana el otro. No, en este caso, los dos pueden ganar o uno puede ganar y el otro puede perder. En un caso o en un estatus out of the money, habrá siempre que contemplar que es muy probable que los dos tengan la posibilidad de ganar. Y que en este sentido, pues vemos que es la operación ideal. O sea, yo estoy totalmente cubierto como posición larga porque tengo un contrato que puedo ejercer en el futuro. Y como posición corta, pues qué mejor beneficio que quedarme con la cantidad total de prima recibida. Vayamos al siguiente caso. En el siguiente caso mencionamos que es un contrato de dólar. Ese contrato de dólar paga una prima de 5.90%. Es decir, 0.6370 pesos por cada dólar que equivale el contrato. El contrato equivale a 10,000, estoy multiplicando .6370 por 10,000 por el número de contratos adquiridos, 120. En ese sentido veo que tengo una prima pagada de 764,400 pesos. Esta cantidad que yo pagué me están avalando la posibilidad de vender el dólar, porque se trata de un put largo, de vender el dólar a 10.7980 cuando hoy en el mercado se encuentra a 10.7410. ¿Ejercerías tu derecho de vender a 10.79 cuando en el mercado está a 10.74? Sí. Por lo tanto, se encuentra en un estatus in the money. Hay un recorrido del precio. Yo voy a vender mi dólar a 10.79 en lugar de venderlo a 10.74. Por cada uno de los dólares que vale el contrato, por el número de contratos que adquirí. Es decir, tendré una utilidad de 68,400 pesos. Pero de todas maneras, si comparo la cantidad de prima pagada con la cantidad de utilidad recibida, tendré una pérdida neta aún de 696,000 pesos. ¿Por qué razón estoy mencionando que está teniendo 696,000 pesos? Estoy mencionando que todavía no ha llegado al precio o al punto de equilibrio. ¿En dónde está colocado ese punto de equilibrio? En los 10.7980 menos 0.6370. Es decir, para que yo empezara a generar una utilidad dentro de esta opción de tipo largo, el precio tendría que estar alrededor de los 10.15 en el spot para poder empezar a generar una utilidad neta. Pero hasta este momento no la tengo aún. Quiere decir que para mí es de suma importancia verificar cuál es el valor que puede tener ese precio del activo en el futuro. Vayamos al último caso. En el último caso nos habla de una opción de oro. El oro tiene un valor del contrato de 100 onzas. Se trata de un put corto. El precio de ejercicio es de $730. La prima es de 7.75%.
Por lo tanto, en términos monetarios, equivale a $56.57 cada una de las onzas que yo estoy adquiriendo en ese contrato. En términos de prima total recibida, porque se trata de una opción corta, yo estoy recibiendo una prima total de $62,232.50. Será mi utilidad máxima. ¿Cómo obtuve esa cantidad? De multiplicar el valor de la prima, 56.5750, por el valor del contrato, 100 onzas, por el número de contratos que adquirí o que vendí, 11. En este sentido, como es una opción out of the money, ¿tendría razón sacar el recorrido del precio cuando yo soy una posición corta? No. Por lo tanto, su utilidad máxima será esa prima recibida. Los 62,232 representan la cantidad máxima de utilidad que está recibiendo esta opción corta. Sin embargo, donde sí tendría la necesidad de verificar el recorrido del precio sería en la opción o en la contraparte, es decir, en la posición larga. Para la posición larga, estoy haciendo su estado de resultados, tengo una prima pagada de 62,232.50. Pero ahora veo un recorrido en el precio que me está generando una utilidad de $11,000. 62 que pagué menos 11,000 que obtuve en el mercado me están dando de todas maneras una pérdida neta de 51,232.50. Pero lo que es un hecho es que de todas maneras estoy reduciendo el costo. Si yo ya estoy en la posibilidad de generar un costo de 62 y ahora el resultado es tener un costo total de 51,000, pues obviamente que no voy a ejercer ese derecho. Si ejerzo el derecho, entonces me quedaré con un costo real de $62,000. Vuelvo a insistir, en un estatus out of the money, en el caso de que haya sobrepasado ese precio de ejercicio, en el caso de que el precio del ejercicio haya podido alcanzar en su precio spot un valor mayor a ese punto de equilibrio, probablemente no estaremos hablando de una pérdida reducida, sino probablemente empezaremos a hablar de una utilidad neta. Estos ejercicios lo que nos han aclarado es que es de suma importancia volver a contemplar quién tiene los derechos y quién tiene las obligaciones. ¿Por qué? Porque con ello yo observo que algunos pagan primas y otros reciben primas. Y que si uno recibe prima, entonces el recorrido del precio para él será negativo. Pero si el que está pagando la prima, el recorrido del precio será para él una cantidad positiva. Y por lo tanto, aquí yo puedo empezar a generar la cantidad de utilidades o pérdidas netas que tendré en la conformación futura de este tipo de contratos opcionales. Haciendo una breve reflexión sobre esta sesión. Mencionábamos sobre la importancia de poder generar como un instrumento de administración de riesgo a las opciones. ¿Por qué? Porque yo sé que a través de la aparición de esta prima, pagada o recibida, prácticamente podría olvidarme del comportamiento que pudiera tener el activo en el futuro. Sin embargo, si yo traigo este activo en el futuro, en el precio spot, yo sé que estaré realizando una evaluación de la opción. Y esa evaluación de la opción me establece, insisto, el precio del ejercicio es fijo, el que se puede mover es el spot. Dependiendo del tipo de opción que estés contratando, sea un call o un put, pues habrá diferentes estatus en los cuales te podrás colocar. Si el precio te lleva a un estatus in the money, lo importante es identificar que ese estatus in the money probablemente te esté obligando a ejercer los derechos. Mientras que en un estatus out of the money, lo que te está preocupando es que no te ejercerán o te ejercerán el derecho. Si está en un estatus out of the money, no te lo ejercerán. Y en ese sentido, ¿qué condiciones tiene? Si yo soy una posición corta y estoy en un estatus fuera del dinero, como no me van a ejercer el derecho, mi utilidad máxima será la prima total recibida. Sin embargo, también hablábamos de un caso muy interesante que es cuando la opción se liquida. Cuando una opción se liquida, cuando el precio spot y cuando el precio futuro no se mueven, cuestan lo mismo.
Y que en ese sentido, cuando yo entro en una posición larga, la intencionalidad es reducir el costo. Y cuando yo entro en una posición corta y yo liquido la opción, la intención es renunciar a esa gran utilidad a cambio de una utilidad menor pero garantizada. Quede como ejemplo los 4 valores de contratos que hicimos en cuanto a las opciones. Sin embargo, te invito a continuar en la próxima sesión, ya que hablaremos de otro de los contratos derivados muy interesantes, que son los futuros financieros. Por tu atención, muchas gracias y te espero más adelante.